Para facilitar la programación de los autómatas celulares, acá hice una especie de plantilla de base, un autómata base, que, digamos, reduce la programación del autómata celular a su mínima expresión. Porque, ¿cuál es el problema? Si bien, digamos, programar un autómata celular en el fondo es programar un arreglo, una grilla bidimensional, y de hecho un autómata es exactamente esto, ¿no? Acá creé una clase autómata y si ustedes se fijan es una grilla, una matriz, ¿no? Un arreglo de dos dimensiones de células. Bien, en el fondo es eso. Pero un cuidado que hay que tener es que un autómata celular tiene que ser ejecutado en paralelo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Processing está hecho con un paradigma de programación secuencial, es decir, cada instrucción es ejecutada una después de la otra. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tuve que tener? Bueno, que a la hora de actualizar el valor de un autómata, primero se realizan en toda la matriz las operaciones, pero se guardan los valores originales. ¿Para qué? Para que cada uno de los vecinos, a ver, quiero que se entienda esto, ¿no? Lo que decía hoy era, si yo calculo en esta celda que estoy parado, el 35, y hago el promedio, todo lo que quería hacer como función de transición, que podría ser cualquiera, y se lo aplico a esta celda, cuando me vengo a la celda de al lado, en una secuencia, si esto lo fuera ejecutando en un orden secuencial, y en Processing me veo obligado a hacerlo, yo evaluaría el promedio de todos los vecinos, pero el tema es que esta celda que está acá ya la cambié. Entonces no es el valor original, no se estaría haciendo en paralelo, sino secuencialmente. Entonces, para que eso no suceda, esta celda que está acá calcula todo el valor de la función de transición, pero el valor no lo cambia, lo guarda. Y cuando pasa al vecino, sigue teniendo el valor original. Y cada una de todas las celdas de la matriz van calculando cuál es el valor que van a tener en el siguiente ciclo, pero guardan el valor que tienen originalmente para que sus vecinos puedan calcular con el valor que tiene actualmente. Por eso en el actualizar del autómata celular hay un primer ciclo que es de operación y un segundo ciclo que es de actualización. Bien, y si nosotros nos fijamos las células tienen obviamente una operación, ¿no? Que acá lo que hace es la célula se actualiza, ¿no? Guarda en un valor futuro. Esto que se está ejecutando acá en el fondo es la función de transición, en donde está calculando la actual con los vecinos, bien, con el valor actual de los vecinos, y lo guarda en un valor futuro. Y si ustedes se fijan, a la hora de actualizar las células así, cambia, digamos, asigna al valor actual el valor ese que fue guardado en esta variable llamada futuro. Este es como, de alguna forma, el secreto de este objeto que yo llamé autómata celular, la clase, que, digamos, hace que yo pueda ejecutar el paradigma. Y para facilitar en términos de programación la función y pensar, digamos, en términos de realmente estar programando un autómata celular, toda la programación se hace de esta manera. Se define, ¿no? Como en este caso, acá, un objeto autómata de la clase autómata celular, luego se inicializa pasando como argumento las columnas y filas de la matriz, ¿no? Este va a tener 120 columnas por 70 filas. Esto en el setup, en este caso. Luego, en el draw, lo que hace es actualizar los valores, es decir, aplicar la función de transición a todas las celdas de la matriz y dibujar. Bien, esto casi no hay que poner comentario porque está casi explicado en el nombre mismo de los métodos, ¿no? Y lo único que hice fue acá en el keypress, puse que cuando presionas la tecla, como se llama, espacio, se ejecuta un método del autómata que es el método iniciar, que volvería como a este paso, ¿no? Para facilitar entonces la programación, acá en esta etiqueta que se llama autómata programación, en realidad hay tres funciones. La primera función, que se llama iniciar célula, es la que le asigna a cada célula, le asigna
valor a cada célula. Por ejemplo, yo le voy a poner en esta función que cargue un valor al azar, ¿no? Vamos por acá. Carga en cada célula un valor al azar entre 0 y 255. ¿No es cierto? Ahora, esto es con el valor que se inicia, ¿no? Esta función, que es la que actualiza la célula, es decir, la función transición, por el momento la vamos a dejar como está en el autómata base. Básicamente el que estoy diciendo, que el próximo valor que tenga esta celda sea igual al valor actual, es decir, que no cambie. Y hay una tercera función que es la que dibuja la célula. En este caso yo voy a utilizar el valor que tiene la celda, como es de 0 a 255, como un valor de gris para color de relleno de un rectángulo que se va a dibujar en la posición X e Y, que va a recibir esta, digamos, este es el X, Y de esta celda, con un ancho y alto de cada célula. Ustedes que entiendan que estas tres funciones son ejecutadas por todas las celdas. Bien, entonces si yo ejecuto esto, recuerden que esto arranca con un valor al azar de 0 a 255, no cambia su valor y simplemente es mostrado como un valor de gris. Si yo lo ejecuto, lo que vamos a ver es una grilla de 120 por 70, es decir, 120 columnas por 70 filas, en donde se puede ver justamente el valor de gris que le correspondió a esos valores al azar de 0 a 255 que se estableció en, digamos, este autómata. Entonces, este autómata, que es el autómata que yo tengo como autómata de base, yo ahora lo voy a utilizar para hacer mi primer autómata celular, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y lo que básicamente tengo que hacer, perdón, acá borré el recto. Lo que tengo que hacer es establecer la función de transición. Es decir, yo tengo que decir en función del valor actual y de los vecinos cuál va a ser el valor próximo. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, el actualizar célula recibe el valor actual de la célula y a su vez recibe el valor de los vecinos. ¿Definido de qué manera? A ver, esto es así. Lo que estoy haciendo es, si esta es la celda donde estoy parado, esta celda es la norte, esta es la noreste, esta es la este, siguiendo los puntos cardinales obviamente, esta es la sudeste, esta es la sur, esta es la sudoeste, la oeste y la noroeste. Bien, para establecer un criterio sencillo para, digamos, identificarlas. Entonces, si ustedes se fijan acá, la función actualizar célula recibe como parámetro justamente el valor actual de la célula y el norte, noreste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y noroeste. También recibe la posición X e Y, que ahora no la vamos a usar, pero vamos a ver en otros ejemplos que se puede utilizar. Todo eso que podría hacer, por ejemplo, podría ser que cada celda como valor próximo tome el valor de la celda que está ubicada al norte. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que esta va a tomar el valor que está acá, es decir, el valor que está acá se va a mudar a esta celda. Obviamente esta que está acá abajo también va a tomar el valor del norte, esta también, o sea, todas, como esto lo hacen en paralelo, en función de sus vecinos van a tomar el valor del que está al norte. ¿Qué va a pasar? Entonces ejecutémoslo y se va a ver, ¿no? Es como si fuera un scroll. ¿Por qué? Porque está cada una de las celdas, es como si se estuvieran pasando el valor a la que está abajo, ¿no? O sea, como cada una toma la del norte, básicamente el valor pasa a la que está al sur, claramente. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen los valores de las celdas que están arriba de todo? Porque estas celdas no tienen norte, supuestamente. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con cómo es definido, ¿no? En los autómatas la condición de frontera, ¿no? Acá Wikipedia explica que la condición de frontera puede tomar distintos valores. Esperen que vamos a ir acá. Lo que no se puede hacer es que el autómata esté definido infinitamente, ¿no? Que es lo que un poco propone el paradigma original, ¿no? Dice una rejilla o cuadriculado, látice de enteros infinitamente extendida. En la computadora no existe el infinito. Las computadoras son finitas, tienen memoria finita.
Entonces esto no es posible de... Entonces hay que establecer algún criterio, alguna condición de frontera. De todas las condiciones, la que yo elegí es esta, es la condición de frontera periódica. Es decir, que los extremos superior e inferior se tocan y el derecho y el izquierdo también. Lo que se llama un espacio toroidal. Bien, y si ustedes se fijan acá, este es el famoso toroide del que habla el espacio toroidal, ¿no? O sea, si yo toco el extremo superior al inferior, se convierte en un tubo, y si doblo el tubo para que toquen los extremos laterales, se transforma en esta rosquilla que es el toroide. Bueno, acá en algoritmos de autómata celular que yo programé, justamente está programado como un toroide. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando una célula es creada, tiene un arreglo que define los índices de los vecinos. Bien, acá está definiendo cuáles son cada uno de los vecinos, siguiendo este orden de norte, sur, este, oeste. Pero, si ustedes se fijan, este ciclo for que está acá, lo que está haciendo es revisar si alguno de los vecinos está en el borde, o si está fuera del borde, mejor dicho. ¿Por qué? Porque acá es donde aplica la cuestión del toroide. Por ejemplo, si el vecino es menor que 0, es decir, está del lado izquierdo de la matriz, bueno, pasa al extremo derecho, ¿no? Que sería la cantidad de columnas menos 1. Bien, entonces acá está de alguna forma generada la condición de borde.